No es un déjà vu, aunque pueda sonar a ello, ya que no hace tanto tiempo hablamos de la reapertura de la línea ferroviaria entre Huesca y Canfranc. Sin embargo, el regreso de las obras de mejora obligó a volver a cerrarla más tiempo del esperado y ahora ya sabemos todos los detalles del regreso de este servicio que te cuento en este vídeo. El conocido como tren canfranero regresará desde el 31 de mayo, la fecha escogida por Transportes para reabrir al fin la línea Huesca-Canfranc, tras haber estado casi 2 años cerrada para concluir la renovación integral de los 80 kilómetros de vía entre Ayerbe, Caldearenas y Jaca y Canfranc, obras que se han ido demorando más de lo previsto en varias ocasiones y donde se han invertido 200 millones de euros en un proyecto que, como se diría coloquialmente, ha dejado esta línea como nueva y que, entre otras novedades, traerá una más que esperada reducción de los tiempos de viaje, en torno a media hora menos. La información llega tras varias semanas donde se daba a entender que esta esperada reapertura era inminente, con noticias e imágenes sobre la formación de los 70 maquinistas que ha realizado Renfe, todo tras un cierre que nunca se esperaba fuera tan largo, pues fue el 19 de junio de 2023 cuando cerró para poder ejecutar las obras de la mejora de la línea de los 80 kilómetros, donde Adif esperaba que se concluyese en unos 11 meses, por tanto lo hará con unos contundentes 12 meses de retraso. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. También se han facilitado los horarios de los nuevos servicios entre Huesca y Canfranc, justo para aprovechar el gran atractivo de la zona durante la temporada veraniega, horarios que en algún caso se han modificado para bien, ya que los primeros trenes de la mañana eran extraordinariamente tempraneros. Todos estos cambios e inversiones en la línea ferroviaria Huesca-Canfranc han supuesto que los trenes vayan a poder ir más rápidos entre Ayerbe y Canfranc, alcanzando en algunos casos hasta los 90 y 100 km/h, aunque la velocidad más habitual rondará los 70 km/h. Trenes que tendrán parada en Canfranc Estación, Jaca, Sabiñánigo, Caldearenas y Huesca, siendo Zaragoza Delicias el lugar de inicio y final de estos trayectos. De esta forma, los nuevos horarios con salida desde Zaragoza Delicias serán a las 6:48 de la mañana, llegando a la estación de Canfranc a las 10:11, en cuanto a sábados, domingos y festivos de la región. A las 8:34 de la mañana, llegando a las 12:02 a Canfranc de lunes a viernes, y a las 16:30 llegando a las 19:48 a Canfranc, en este caso de lunes a domingo. A la inversa, las salidas desde la estación pirenaica serán a las 6:35 y llegando a la estación de Delicias a las 9:55 para los días laborables de lunes a viernes, salida a las 8:42 y llegando a Zaragoza a las 12:05 para sábados, domingos y festivos en Aragón, y por último saliendo a las 18:19 y llegando a Zaragoza a las 21:47 para todos los días, de lunes a domingo. Una noticia esperada por muchos viajeros, incluso amantes del tren o de la montaña, que podrán volver a llegar y trasladarse hasta esta espectacular zona por tren. Una excusa menos para poder visitar esta zona que sigue dando noticias y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.